Bueno, aquí estamos hoy con el segundo encuentro para la gente que se ha sumado. El primer encuentro que realizamos la semana pasada tuvo que ver principalmente con compartir las perspectivas de análisis sobre las que se va a ir manejando y se va a ir articulando el curso. Y en la estructura que pensamos no solo es transmedia la temática que vamos a tratar, sino lo que hicimos fue transmediar miradas y transmediar perspectivas a través de invitar a docentes a compartir este curso, y una de ellas, la primera que nos acompaña hoy, es Verónica Perosi, que ahora les voy a dar la palabra todo el tiempo. Verónica Perosi es profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Tecnología Educativa, coordina y pertenece, espera que voy a buscar mi ayuda a memoria, además de que somos colegas y nos hemos hecho amigas y compañeras en este tiempo. Puede contar todas cosas íntimas, o sea, nada importante, todo lo íntimo puede contar. No sé. Bueno, Verónica configura la Cátedra de Tecnología Educativa, también el equipo de investigación en el marco de la cátedra, equipo de investigación que está configurado por Mariana Maggio, Karina Lioni, un equipo de ayudantes y adscriptos. Todas sus investigaciones circulan a través de temáticas y fenómenos que tengan que ver con la didáctica, la enseñanza, la innovación y la mediación tecnológica, el rediseño de prácticas. Tiene una serie de investigaciones en esta línea en los últimos años. Es profesora invitada de varias maestrías y posgrados de universidades nacionales, ha participado en proyectos internacionales, es desarrolladora de videojuegos educativos, cuestión que nos permite conocer otra línea de narrativas digitales transmedia, que por ahí no son propias de nuestros campos ni de nuestros análisis, así que seguramente nos invitará desde ese lugar también. Ha sido coordinadora pedagógica de varios proyectos gubernamentales que tienen que ver con la mediación tecnológica, y actualmente es también directora, ahí ayudando, que no me acuerdo bien cómo se llama el área, de formación del ITBA. De la Escuela de Innovación del ITBA. De Escuela de Innovación del ITBA desde el año pasado. Y desde ese lugar, bueno, la invitamos a compartir. Mónica, tenés abierto el micrófono, estamos escuchando por ahí, gracias. La hemos invitado para compartir con ella esta perspectiva del diseño de experiencias pedagógicas mediadas, y como les contábamos la semana pasada, la impronta desde la didáctica y la tecnología educativa es el marco general en el que nos interesaba escucharla y que nos permita compartir sus pensamientos, sus haceres y sus análisis en esta jornada. Así que dicho esto, Vero, todo el espacio es tuyo y aquí estamos para acompañarte. Muy agradecidas y muy agradecida a la institución de que nos acompañes. Es algo que yo ya anticipé la semana pasada, que este proyecto no nació por COVID, porque vieron que ahora todo está pegado a COVID. Esta es una iniciativa que tuvo Patricia Agostini, directora académica de FADU, el año pasado. Por diversas razones no lo pudimos concretar, y bueno, aquí estamos. Gracias, Ale. Bueno, yo quiero agradecerle a Patricia, a Lula, a Mechi, a Flor y obviamente a Ale la invitación. Cuando me toca viajar me divierto, me encanta viajar, estar cerca, charlamos, almorzamos, nos queremos poner al día en 2 minutos, cosa que es imposible. Ahora fue por WhatsApp. Extraño un poco los viajes, la verdad que extraño los viajes, pero bueno. Me encanta estar hoy acá con ustedes, el enorme trabajo que hacen y el enorme esfuerzo que es para la universidad anclar no solo espacios de reflexión, sino también de creación, ¿no? Y hacerlo así, de manera colectiva, juntando cátedras, juntando experiencias, trayectorias docentes. La verdad que eso es increíble, lo celebro completamente y doy fe de que es previo a la pandemia. Si les parece bien, yo lo que les voy a pedir, yo tengo una presentación que la voy a usar un poco para trabajar con ustedes. Lo que les pido es,
si quieren interrumpir, hablar, para que no se transforme solo en una presentación, no hay ningún problema. Ya ayúdame a leer el WhatsApp, porque cuando estoy presentando me cuesta a veces si aparece algún comentario o una reflexión, así lo hacemos lo más dialogado posible. Pero bueno, vamos a empezar. Yo sé que tienen un montón de temas, yo voy a poner, y que están analizando muchas dimensiones, yo voy a poner el foco en un solo lugar, en un lugar pequeño, en un lugar acotado, que tiene que ver con el lugar de la práctica y lo que les está pasando a las prácticas didácticas. Esa es la pregunta que yo tengo en el fondo. ¿Qué es lo que está, qué es lo que pasa? ¿Qué era lo que empezaba a asomar antes de la pandemia? Porque hay algo interesante con esto de la pandemia, que es que la pandemia ahora no funciona como hito, ¿no? Es el antes, el durante y el después. Eso ya forma parte de un hito en la humanidad y en nuestra vida. Entonces, hay algunas cosas que ya estaban apareciendo antes de la pandemia, que en la pandemia... A ver, se nos cortó. Que esta es una idea que me parece que es importante que tomemos para el análisis. Pero y se la cortó. preocupación de la mayoría de nosotras, de nosotros, Pero ¿sí? Se cortó. Ah, internet. Volvió tu audio cuando dijiste, esta es una idea fundamental, lo que pasa es que no la escuchamos. Aceleramiento digital. A ver, lo que les estaba diciendo era, ¿no? La pandemia funciona de alguna manera como un momento crítico en la humanidad, un hito. Entonces es fácil para nosotros decir antes pandemia, post pandemia. Es como que rápidamente nos ubicamos. Lo que pasaba antes, lo que nos está pasando ahora en este contexto extraño, de pandemia, de aislamiento social obligatorio, de cuidado de la salud, un montón de cosas, y cuando uno habla de post pandemia, no habla literalmente lo que va a pasar el próximo año, en realidad está hablando lo que va a pasar dentro de 3 años, lo que va a pasar, en realidad lo que va a pasar en el momento que haya una vacuna que funcione. A partir de ahí vamos a poder hablar de post-pandemia. Entonces, hay algo que es, en el foco del análisis, es tomar el objeto práctica didáctica, práctica universitaria, la práctica pedagógica, e intentar entender algunas cosas que venían en un emerger. ¿Qué fue lo que pasó con el aceleramiento digital que sí se provocó en la pandemia y que además hizo marca y mella en todos los campos disciplinares, en todas las industrias, en todos los servicios? Y intentar analizar, pensar, traccionar qué es lo que queremos que quede en el escenario de post-pandemia, ¿no? Lo que quede, o en los escenarios de post-pandemia, ¿no? Empezar también a hablar en términos plurales cuando hablamos de futuro. Así que este es un poco, desde ahí me voy a parar para mirar las prácticas y un poco voy a estar pivoteando en estos momentos. Lo primero, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Ahí voy. Me avisan cuando la están viendo. Ahí se ve perfecto. Bárbaro. A ver, me queda, lo voy a admitir a Federico, pues me entró que... A ver, ahí voy. Bueno, Ale la conoce esta imagen, sabe que es una imagen que a mí me encanta, es de un museo, es un museo en Canadá, que me parece, es una imagen que me acompaña hace un par de años, que ya hace mucho tiempo yo la utilizaba para pensar los procesos de innovación y los procesos de transformación, que es un tema que me gusta hace mucho, ¿no? Que lo estudio. ¿Y por qué me apasionó, me capturó tanto esta imagen? Bueno, me capturó porque uno como a simple vista pueden llegar a encontrar como la confluencia de tiempos, o la superposición de tiempos, o la superposición de etapas, pero al mismo tiempo hay una nueva configuración de algo que surge justamente de esos momentos y de esos tiempos. Esa es una cosa que me atrae, que tiene que ver con las raíces, que tiene que ver con los pilares, muchas veces institucionales, culturales, y al mismo tiempo con las visiones de futuro o de proyecto que necesitamos para nuestras prácticas y para nuestras instituciones. Hay algo también maravilloso en este museo, que es que en el interior, esta fachada, que no es aparente, es literal, que se da esta como diferencia, en el interior no es vivida así. En el interior no hay un edificio viejo y un edificio nuevo, y una escalera para el edificio viejo y una escalera para el edificio nuevo, sino que en el interior está todo fusionado. O sea que hay algo que tiene que ver con lo que pasa
hacia la afuera, cuando nos mostramos, cuando queremos trabajar algunos procesos que tienen que ver con la transformación, y otro que es cómo se teje en el interior, cómo se amasa, ¿no? Cómo se construye en el interior de las instituciones. Por eso es una imagen que siempre me pareció poderosa para pensar los procesos de transformación, porque hay algo interesante o importante en estos tiempos de pandemia, que es que a pesar de la consternación, de la ansiedad, de la angustia, de los miedos, de la bronca, del descanso o el no descanso, de la generación o la gestación de nuevas lógicas de trabajo y de estudio, hay algo que la pandemia nos trajo también, que fue la posibilidad de poder hacernos preguntas. Preguntas sobre algunas cuestiones que parecen bastante esenciales en la práctica educativa. Y esas preguntas nos volvieron a encontrar en lo que realmente nos importaba, ¿no? Realmente, ¿qué nos importaba del contacto con nuestras familias? ¿Qué era realmente lo que queríamos saber? Realmente cuando nos conectábamos con nuestros estudiantes, realmente qué era lo que queríamos que pasara. Cuando estábamos en una situación laboral, realmente qué era lo que queríamos entender estaba pasando en esa comunicación laboral. O sea, empezamos a preguntarnos esencialmente sobre lo que estaba deviniendo en las situaciones cotidianas, familiares, personales, laborales, profesionales y por supuesto educativas, y encontrar en esas preguntas un gran sentido de oportunidad para pensar distinto. Entonces, algo interesante que nos trae la pandemia es que dejamos de pensar en términos de innovación, ¿no? La innovación, nosotros sabíamos que los cambios, o cuando hablamos de innovación o de transformación, sabíamos que los cambios no se podían imponer, que los cambios no se imponen, ¿no? Los cambios se iban construyendo, había que generar consensos, había que generar diálogos, que los cambios tenían que entrar en una rutina o en una lógica institucional. La lógica institucional podía tener que ver con etapas en la implementación de un proyecto, podía tener que ver con hitos de anticipación o con momentos, o que podía tener que ver con ciclos, ¿no? Ciclos de innovación que duran 2 años, que duran 3 años, y cuando vino la pandemia, todo eso desapareció, ¿no? Porque lo que apareció con mucha fuerza fue la necesidad. Entonces, nosotros que estábamos tan preocupados, ¿no? Quienes trabajábamos en proceso de transformación, en entender que vos no podés imponer, que la transformación se construye, que hay que dialogarla, que hay que pensar si es por hitos, si es por etapas, que tiene que ser empática con las personas, que tiene que generar ámbitos que permitan itinerancia en el sentido de reconstrucciones y a partir de ahí construcciones y producciones, nos encontramos con un contexto en donde la incertidumbre ya no tenía demasiada importancia, entender que era complejo tampoco tenía demasiada importancia, que era incierto tampoco tenía demasiada importancia. Todo lo que nosotros antes pensábamos para los procesos de transformación, la pandemia nos lo puso en un proceso de urgencia, en un proceso de necesidad. Y esto va a dejar marcas para pensar los procesos de innovación en educación, porque en realidad ya no estamos pensando tanto en términos tradicionales, la innovación y la transformación, sino que estamos pensando que también estas prácticas implican sobre todo disrupciones, ¿no? Ya hasta a veces me suena, incluso hablando con ustedes, ¿no? Decir palabras como complejidad, incertidumbre, me resulta ya como obvia. Uno tenía que explicar qué quería decir estar en un escenario de incertidumbre, trabajar con la complejidad. Es como obvio, y es obvio por lo que nos tocó vivir como humanidad. Entonces, esta idea de dejar de pensar en términos de innovación o de cambio, de empezar a pensar más en términos de irrupción, vinculadas con un escenario que planteó fuertemente una necesidad, bueno, tiene como implicancias que son institucionales, que son políticas, que son cognitivas y que son sociales. Algo de esto vamos a estar trabajando lentamente. Pero en todos los casos de necesidad, de innovación, de disrupción, de transformación, de cambio, surge o emerge una gran oportunidad. Una gran oportunidad en el sentido de una oportunidad porque nos permitimos, ¿no? Nos permitimos no solo errar, ¿no? Que las cosas no salieran perfectas, ni que se volvieran increíbles de primera mano, ¿no? Sino que además nos permitimos experimentar. Experimentar tuvo que ver fuertemente en el caso de la docencia, de las instituciones educativas, que es desde donde yo me voy a parar, desde donde yo voy a mirar, tuvo que ver fuertemente con metodologías más vinculadas a las metodologías de diseño, si ustedes quieren, de design thinking o de future thinking incluso también, que son metodologías en donde es importante la actitud no solo
sea, no importa tanto el componente de la planificación, sino que me voy a jugar con una metáfora para ustedes afectivamente importante, pero permítanmela en este juego narrativo, una metáfora que se vincula con la idea del docente como arquitecto, ¿no? Un arquitecto es una persona que imagina, ¿no? Que construye bases, que construye condiciones, que imagina no solo lo que ve y lo que se ve, sino lo que podría llegar a ser. Esa es mi idea romántica de la arquitectura, digo perdón a los arquitectos presentes aquí, pero hay algo que tiene que ver con mirar en el más allá, o sea, mirar las condiciones, los pilares, los andamios, los fundamentos, las estructuras, pero también todo lo que puede pasar en esa escena, ¿no? Todo lo posible, todo lo que se puede albergar. Entonces, esta mirada de los docentes como arquitectos de estas experiencias digitales o de estas experiencias virtuales o de estas experiencias remotas o a distancia, no importa ya demasiada la denominación, nos puso como comunidad educativa en un ejercicio que tuvo que ver con un ejercicio empático, de contemplar lo que estaba pasando, de preguntar, porque una de las cosas que nos pasaba era que nos importaba saber si nuestros estudiantes, nuestras estudiantes estaban ahí. La locura de los docentes de poner la cámara o no poner la cámara, más allá de que puede ser una locura, lo hablamos más tarde si quieren, digo, más allá de eso, es la preocupación del docente de cómo estás. Necesito verte, necesito saber que estás bien, estoy acá, necesitas que hablemos de algo, hablamos, cómo te estás conectando, estás compartiendo dispositivos, querés que cambiemos el horario, podemos generar trayectos más flexibles. Entonces hubo una preocupación desde las instituciones educativas por albergar estos contextos de pandemia que eran tan diversos y tan personales en cada uno de nuestros estudiantes y de nuestros docentes también, ¿no? Porque las instituciones además cuidaban también a sus docentes. Entonces, la locura de la cámara quiero tomarla en este sentido, ¿no? No desde la idea del control, sino la locura de te estoy viendo, sé que estás ahí, me importa que me estés viendo, estamos conectados de alguna manera, estamos construyendo una relación y un vínculo que se está dando digitalmente, pero estoy acá, y sé que vos estás ahí y me importa. Esa lógica, esa cuestión, que ustedes dicen, bueno, pero en un vínculo pedagógico siempre estuvo, es verdad, pero muchas veces las prácticas clásicas, especialmente en el nivel superior, pero también en otros niveles del sistema, vinculados a la enseñanza de grandes volúmenes de contenidos, entonces seguíamos con los debates enciclopedistas, y la enseñanza más vinculada a la transmisión, y la enseñanza vinculada a la aplicación de lo que aprendiste, y además a la verificación de que hayas aprendido eso que yo te enseñé. Ese es un modelo completamente clásico, ¿no? Se vieron irrumpidos por esta necesidad de decir, primero que estén mis chicos, mis chicas, mis estudiantes en el aula. Necesito saber cómo están y que no dejen. Y esto sí es una marca importante de la universidad pública. La preocupación por el sostenimiento de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. La UNESCO publicó hace 10 días un informe en el cual determina que para América Latina, para la región, entre el 15 y el 30% de los estudiantes del nivel superior, tanto de gestión privada como de gestión pública, dejó sus estudios. Entonces, fíjense, ¿no? La gran responsabilidad social y política que tenemos de no solo de alojar a nuestros estudiantes, sino de que nuestros estudiantes no se vayan de la universidad en estos escenarios de pandemia. Una enorme responsabilidad política que tenemos que asumir, que claramente tenemos que asumir. Vuelvo, ya voy a volver a ese tema. Vuelvo un poquito. Entonces, esta actitud, ¿no?, del arquitecto, digo yo, que tiene que ver con la anticipación compleja y con la imaginación compleja, tuvo que ver con poder alojar una escucha en donde empiezan a aparecer estrategias interesantes que nosotros denominamos desde la didáctica de codiseño, es decir, no te voy a decir yo cómo va a ser la propuesta didáctica. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo la podemos trabajar? No te voy a decir yo que solamente vamos a trabajar en la plataforma. ¿A vos cómo te gustaría desarrollar esta propuesta? ¿O cómo les parece que nos podemos organizar? En los docentes, las prácticas universitarias empezaron a alejar, las prácticas pedagógicas en general, ¿no? Empezaron a alojar espacios de codiseño de la experiencia en el marco de la pandemia. ¿Para qué?
para albergar a su estudiantado. Y ustedes quizás lo vivieron también con sus hijas, con sus hijos, las escuelas preocupados por qué suceden en las casas, ¿no? O cuáles eran las situaciones que las familias tenían que enfrentar, o cómo se estaban organizando con los dispositivos, o qué les estaba pasando a los papás de niños muy pequeños, ¿no? Que los papás de los niños muy pequeños ya no sabían ni qué hacer con los chiquitos, ¿no? Entonces empieza a haber desde la escuela una institución mucho más mucho más conectada, ¿sí? Con lo que las familias les estaban diciendo, les estaban pidiendo, la frecuencia, la secuencia, la manera de relación, los entornos, el tipo de materiales, etcétera, etcétera. Ustedes pueden decir, pero esto tendría que haber pasado siempre. Tienen razón, esto tendría que pasar siempre, pero no pasaba. Hubo un contexto de necesidad y de urgencia que se sacó lo mejor y lo peor de nosotros. Bueno, ahora estamos capturando lo mejor, y lo mejor tuvo que ver con volver a escuchar, algo tan pedagógico y tan simple y tan elemental que es escuchar. Volvimos a escuchar la institución, a la comunidad, los docentes a sus estudiantes, los estudiantes entre sí, los estudiantes a los docentes. Nuestros estudiantes saben que nos rompemos el alma, no sé ya cómo decirlo, para que las clases estén buenas, las propuestas, ellos lo saben. Eso no quiere decir que después tengan ganas de poner el fantasmita y no quieran conectar, pero saben, hay una conciencia impresionante del trabajo que están haciendo los docentes por sostener propuestas pedagógicas que sean valiosas, que sean interesantes, en las que aprendan, que le vaya bien en el proceso de evaluación. O sea, se sabe, ¿no? ¿Tendría que haber estado siempre? Sí. Bueno, nada. Ahora hay algo de esto que empezó a reflotar y que espero que en los escenarios post-pandémicos no los volvamos a perder. Hubo también una cultura, que es la cultura del narrador, digo yo, es una cultura, si la primera era un poco más etnográfica, esta segunda también es etnográfica, pero en el sentido del narrador, ¿en qué marco? Y acá quiero tomar un proceso impresionante, que a mí me tiene maravillada, ¿no? Que tiene que ver con los fenómenos de la inteligencia colectiva. Pierre Levy decía en Inteligencia Colectiva hace unos años atrás, una década atrás, que la inteligencia colectiva era un ideal político. ¿Qué era? Era la posibilidad que las personas construyeran conocimiento original a partir de las redes, y que las redes fueran un escenario de expresión de la inteligencia y de los procesos de construcción que se daban a grandes masas, a grandes números. En el caso de las lógicas académicas, las comunidades científicas, las comunidades de investigadores, las comunidades académicas, estaban más acostumbrados a procesos de creación en red. Pero hay algo maravilloso que pasó en la pandemia, que es esto, no literalmente esto porque esto encima ya existe, pero quiero decir, es esta cosa de que polulan millones de escenas de capacitación, Instagram TV, TikTok, no sé de qué cosa, o sea, hay 200 millones de plataformas al servicio del encuentro, al servicio de la conexión, al servicio del intercambio de ideas, al servicio de ser generosos en nuestras experiencias y contar lo que estamos haciendo, como lo estamos haciendo, a ver si te ayuda a vos un poco en algo, no importa. Al servicio del diálogo. Todas las universidades abrieron propuestas a la comunidad para hablar de los temas, instalar temas, trabajar temas de borde, ponerse. Ese fenómeno, ustedes están en la universidad y quizás les parece común, pero en realidad había áreas, por ejemplo, agro, ¿sí? El área de las veterinarias, las ciencias de la tierra, las ciencias verdes, no estaban tan acostumbrados a escenar. Es más, vos le decías hacer un encuentro y no había un asado en el medio, pero ni loco te aceptaban hacer un evento, ni un webinar, ni nada. Hoy esas comunidades se encuentran, se reúnen, generan problemas, hacen desarrollos y tracciones de la tecnología para pensar en los problemas que está sufriendo el campo, por ejemplo, y lo hacen a través de las redes. Y era como un fenómeno que era tabú en esas comunidades, ¿sí? Estamos hablando de algunos fenómenos que eran de nicho, quizás, de la academia, de algunas cuestiones científicas, algunos grupos educativos, que ahora encuentran una exponencialidad. Esa exponencialidad que tiene que ver con la fuerza, la conciencia colectiva del lugar de la red para construir soluciones y una conciencia de la capacidad que la red puede tener para construir conocimiento original, ¿no? Es la encarnación de la idea de inteligencia colectiva de Pierre Levy y nos vino por necesidad, ¿sí? Pierre Levy lo dijo hace más de una década atrás, era un ideal político y hoy estamos viendo que hay muchos de estos escenarios que han explotado, ¿no? Y esta explosión
es una explosión que es muy promisoria en términos de procesos de construcción colegiada y solidaria de resoluciones. Esta capacidad del narrador la vinculo un poco con esto en relación a que fuimos como encontrando maneras de contar nuestras historias en pandemia. ¿Sí? No solo la gente de tercera edad en el TikTok, que es un fenómeno maravilloso para analizar, sino todos nosotros fuimos encontrando una capacidad de poder relatar lo que íbamos haciendo, las pequeñas experimentaciones, las pruebas, los problemas que teníamos, lo que nos pasaba con nuestras comunidades, lo que nos pasaba con nuestros docentes, cómo resolvíamos situaciones cuando nuestros docentes decían yo no quiero grabar, no quiero filmar, no quiero que se me vea el video, no quiero que esto, no quiero lo otro, no quiero trabajar con red. Todos fuimos encontrando espacios y escenarios para poder contar honestamente lo que nos estaba pasando y honestamente compartir resoluciones y construir soluciones. Ese es un fenómeno impresionante de aceleración, insisto, no es que no estaba antes, pero se aceleró digitalmente en el marco de la pandemia. Y finalmente, la tercera dimensión, que es la idea de la experimentación, que es una idea que yo vengo trabajando mucho, Ale me viene acompañando con eso, que es esta idea para mí, yo digo versión beta, estar en un estado constante beta en educación, ¿no? Es estar beta en el sentido de prototipado, ¿no? Es una versión funcional de un prototipo, es algo que ya está en funcionamiento, pero que todavía es susceptible de mejora y de experimentación, y de comunidades que trabajan sobre eso. O sea, experimentar no es solo ensayo de error, es deliberadamente entregarse a una actitud institucional y didáctica de experimentación. ¿De experimentación en qué sentido? De estar cómodos en un escenario de incomodidad, de cambio, de tener que revolantear, de tener que manejar escenarios que son complejos, que son diversos, y que la verdad es que no sabemos cómo funcionan, que pueden llegar a ser muy inciertos, y encontrar comodidad en esa forma de pensar. Entonces el estado del experimentador tiene que ver con, y esto sí genera disrupciones, romper con esta idea como de la práctica ritualizada y la rutina, y entregarse más a un proceso de prueba. Entonces, ahora vamos a avanzar un poquito. Entonces, esta idea, la idea del arquitecto para mí quiere decir todo esto, tiene que ver con esa comprensión empática y problematizadora de la realidad, tiene que ver con esa capacidad narrativa y empática de poder estar con el otro, escuchar al otro, y a partir de la escucha construir con otro, y construir. No tiene que salir perfecto. Tiene que salir lo mejor que podemos, pero lo mejor que podemos para pensarlo y volverlo a hacer lo mejor que podemos de nuevo, ¿no? Esa es la actitud del experimentador que quiero como resaltar. Y esto no sé por qué no funciona el coso. A ver. Ahí va. Aparece en términos, ahora me voy un poco a la didáctica, en términos de construcciones, hay una revalorización, por eso me quedo más en la idea de disrupción que de innovación, del emerger, ¿no? El emerger de dimensiones y de preguntas que sean trascendentes. En ese sentido quiero decir un emerger de la importancia subjetiva e intersubjetiva que tienen algunas cuestiones en el ámbito educativo, por eso hablo de un emerger subjetivo, y al mismo tiempo empieza a aparecer la necesidad de construir nueva institucionalidad, porque algo que nos sucedió y que toleramos muy bien en la pandemia, y no se toleraba tan bien antes, y hay que ver qué es lo que vamos a hacer en la pospandemia con esto, es que la experimentación muchas veces encuentra los corsets en la institucionalidad. Y muchas veces, una de las cuestiones más terribles que tenían quienes trabajaban en transformación educativa, era que todo el tiempo estaba la norma, la regla, las condiciones, el no esto, el no lo otro. Un director de una escuela de Bariloche, Eugenia, de la escuela Q-Mark de Bariloche, que es una gran hackeadora del sistema educativo, una escuela en Bariloche en condiciones de vulnerabilidad, decía, un día charlando con ella me decía que el rol más importante de ella como directora era encontrar las zonas grises de la reglamentación. Su función más importante en la vida educativa, ¿no? Era ser hábil en encontrar zonas grises. ¿Y por qué era eso? Porque ella estaba encontrando los huecos, los intersticios para poder generar procesos de recreación didáctica, o de transformación educativa, o de transformación institucional. Y sabía que no la podía montar en el aire, necesitaba algún marco. Entonces las zonas grises le daban ese marco. Eugenia es una gran transformadora, una genia claramente, y aparte fíjense
la capacidad para poder identificar lo más importante que pueda hacer un director, que es crear condiciones, aun cuando las condiciones no están dadas, ¿no? Claramente. Entonces, hay algo que pasó en estos escenarios de pandemia también, que es que la institucionalidad está puesta, bueno, está movilizada, ¿no? ¿De qué institucionalidad hablamos, no? Si no hay horario, no hay día, no hay semana laboral, no, digo, hubo que empezar a trabajar en todas las industrias, todos los servicios tuvieron que aprender a trabajar en el marco de la virtualidad, entender que la virtualidad, trabajar virtualmente o en estas instancias no quiere decir hacer home office, o sea, home office es otra cosa, entonces encontrar el justo equilibrio, poder trabajar en un balance entre la vida personal y la vida profesional, poder además meter el ocio como una parte sustantiva de las personas, aunque tenga que ver solamente con dormir, porque muchas veces necesitábamos solo dormir. Los educadores acá presentes saben, hubo algunos meses que lo único que necesitábamos era poder dormir 3 horas de corrido. Entonces, empieza a generarse también la necesidad de poder revisar las condiciones institucionales y en contextos de baja institucionalidad, ahora, o sea, aceptar la baja institucionalidad de algunas de las cosas que hacíamos, y esto, ¿no? En las escuelas, lo más común. Y no sé si se puede hacer esto. Y qué sé yo, no sé, ¿hay reglamentación? ¿Podés tomar examen? No sé, ¿hay reglamentación de qué? Del Ministerio de la Nación y la jurisdicción y qué hace tal y qué hace lo otro. A ver, digo, ese es el caso. En el sistema educativo esto es terrible, esto es terrible, pero hubo una tolerancia a poder experimentar en condiciones de baja institucionalidad. Ahora lo que nosotros entendemos es que necesitamos construir una institucionalidad que sea flexible, ágil y un montón de cosas que tienen que ver con el post-pandemia, ¿no? Porque no queremos no tener institucionalidad, queremos tener una institucionalidad post-pandémica. Eso quiere decir de mejora, ¿no? Avanzada. Pero hubo algo en relación a estos contextos que permitieron y facilitaron el emerger también de disrupciones. Y la construcción, si ustedes quieren, de la validación de las acciones que desarrollábamos, y acá ahora sí hablo de universidad, sistema educativo, por la intersubjetividad más que por la institucionalidad. Una de las cuestiones en relación a los procesos de transformación, voy a tomar 3 ideas, es que fuertemente nos concentramos, cuando pensábamos el rediseño de las prácticas, nos concentrábamos fundamentalmente en un rediseño que se diera a través de la acción. Esto también tiene que ver con la experimentación y con la disrupción, o sea, no era que planificábamos y armábamos etapas y armábamos ciclos, sino que era en el marco de la acción que generábamos procesos de rediseño, de reconstrucción y de análisis, que esto de nuevo, no era que no existía antes, pero eran prácticas de nicho. Ahora lo que aparece es un escenario en donde tiende a generalizarse esto. Se trabajaba no tanto para las personas, sino con las personas. Estoy volviendo sobre las mismas ideas, o sea, si vas a rediseñar, lo haces en el marco de acuerdos y de consensos, es decir, trabajamos de forma colaborativa, si ustedes quieren, cooperativas. En codiseño usen el verbo o el adjetivo con el que más se sientan identificados. Lo único que importa es que en todos esos aparece el encuentro con el otro y con la otra. Esa es la marca central. Y no tanto pensar en si es una cosa o una cosita, o si toco solo el tema de los Zoom, del encuentro sincrónico, pero no pienso en la actividad, me quedaba como desarmado. Entonces uno empieza a pensar las propuestas como paisajes, no cosas sueltas. Uno empieza a pensar la escena completa, ¿no? Pensar, bueno, ¿qué hago en lo asincrónico? ¿Qué hago en lo sincrónico? ¿Para qué va a ser el vivo? Y entonces la lectura, ¿y qué hago con las redes? ¿Y cómo hibrido? ¿Y qué pasaría si? Y al que no llega la conexión. Entonces uno, lo estoy diciendo muy rápido con ejemplos, ahora vamos a ver algunos, pero empieza a pensar escenas más globales, ¿no? Entonces esas escenas se construyen en la acción, con los otros, y mucho más integralmente de cómo venían trabajando. En todos los casos aparece una marca muy fuerte que tiene que ver con la defensa del vínculo. Y vuelvo sobre esto. Todas estas cuestiones en el sistema educativo tuvieron que ver con que los chicos, las chicas, desde nivel inicial hasta posgrado, no perdieran sus trayectorias, estuvieran conectadas con el sistema educativo. Todos nosotros, todas nosotras, me voy a animar a hacer una generalización, abrimos nuestro WhatsApp, nuestras redes, nuestro correo electrónico para saber qué les estaba pasando. Si necesitaban algo, si no podían conectar. En mi casa se comparten dispositivos. Yo soy tecnóloga educativa. Ustedes deben pensar que tengo pichimil dispositivos en casa. No, no tengo 200 millones de dispositivos. Tengo algunos, lo tenía que compartir con mis hijos, había que trabajar, que los Zoom de los chicos, que en mis reuniones de trabajo, que los momentos de conexión, que cómo nos organizábamos en la casa. Digo, esta situación
lo estoy contando un poco risueñamente, porque me pasó a mí como docente, les pasaba a nuestros estudiantes, y nosotros sabíamos cuando a nuestros estudiantes les pasaban cosas. Entonces, en la recuperación del vínculo, lo más fuerte que apareció fue su defensa, retener a nuestros estudiantes en el sistema. No importaba si no se podían conectar el día del sincrónico, no importaba, que vean el video después. No importaba si no habían podido entregar la actividad ese lunes, que era el día que tenían que hacer el TP, lo haces 10 días después, no importa, hacelo, pero no dejes, ¿no? Era sostener la escolaridad de los estudiantes, la escolaridad o la trayectoria de los estudiantes en el sistema. Esto, la pregunta, ¿no? La pregunta del millón, o la pregunta que nos queda, o la pregunta que con esta imagen de gallina, de Eduardo Gallina, quiero traer. ¿Qué queda de la pandemia para la pospandemia? Porque esta es la gran pregunta. O sea, ¿qué aprendimos finalmente? Porque está claro que nos pasaron cosas. Está claro que cambiamos de alguna manera y que esto nos afectó nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestra manera de conexión con el trabajo, de conexión con nuestras familias. O sea, cosas nos pasaron, ¿sí? Y todos sabemos que esto de que se va a volver, sabemos que se va a volver, no sabemos muy bien qué quiere decir. En realidad nos estamos preguntando qué quiere decir, porque ahí hay un escenario de construcción de algo diferente. Plantearse esa pregunta es lo que nos permite pensar qué podemos hacer mejor como humanidad. Entonces, hay algo interesante. Ustedes probablemente ya estén trabajando con Ale o hayan leído, la hayan escuchado de Ale, el libro de Barico de Game, que si no lo leyeron lo tienen que leer. Así, es obligatorio, no hay opción. El Barico, en su libro de Game, plantea la idea de las revoluciones mentales, ¿no? Barico, una lógica muy narrativa, muy ensayística, plantea que algunas generaciones, especialmente las más jóvenes, ya vivían en un estado de revolución mental. Las revoluciones mentales se habían dado en el plano de la cultura, de la comunicación, del entretenimiento, pero en algunos sectores, educación no había hecho mella, no había pregnado fuertemente. En educación todavía se seguían con prácticas que nosotros podríamos incluso hasta caracterizar más de bancarias, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con la pandemia? La pandemia, de alguna manera, nos permitió entender que esta revolución mental, ¿sí? Esta revolución que era social, que era mental, con un proceso de aceleración digital que se dio en el marco de la pandemia, empezó a permear las variables clásicas de la didáctica en todo el sistema educativo. Entonces la pregunta, ahora vuelvo a eso, pero la pregunta del millón es, si estamos en un fenómeno de revolución mental, como lo dicen grandes teóricos, si hay un escenario de oportunidad posible, si encontramos que hay un montón también de situaciones que tienen que ver con la desigualdad estructural que plantea Sassen, o sea, porque estas situaciones se dan en el marco de contextos que son desiguales, o sea, que no estamos todos en las mismas situaciones, hay algo de eso que el sistema educativo tiene que poder también capturar y albergar. ¿Qué es lo que queremos que quede para el escenario pospandémico? ¿Qué es realmente lo que queremos decir que aprendimos como sistema educativo? Ya demostramos que sobrevivimos cualquier cosa, ¿no? ¿Quedó claro? Si no había quedado claro con siglos de historia, quedó claro que el sistema educativo puede con todo. Pero el tema acá es, ¿cuál fue nuestra capacidad de aprendizaje? ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Y qué es lo que queremos llevar en términos de aprendizajes, ¿no? Como de decisiones trascendentes a los escenarios pospandémicos? Esta es la pregunta, ¿no? Y es parte de lo que quiero que discutamos y que analicemos. ¿Me fui a dónde? Me voy acá. Entonces, lo que les voy a proponer, mientras seguimos charlando, es si pueden entrar a este Padlet, está abierto, no hay ningún problema, y que ustedes en ese Padlet puedan, Ale, les copias espera, o les copio yo Ahí estoy, lo estoy copiando, Ah, gracias, para ponerles en el chat, y que en el Padlet ustedes pongan, es un comentario, puede ser una escena, puede ser una situación, puede ser una foto de a dónde quieren volver, ¿no? Y en este volver, ¿cómo quieren volver? ¿Cuál es la visión de volver que ustedes están, cuando dicen volver a la facultad, volver a dar clase, ¿a qué es exactamente a lo que quieren volver? ¿Sí? O sea, ya sabemos que queremos estar en el edificio, abrazar, compartir un mate, trabajar quizás en una enchinchada todos juntos igual, o poder tener una actividad práctica, compartir algo, ya sabemos que eso forma parte, pero en ese volver que captura una enorme oportunidad de rediseño de las prácticas, ¿qué componentes ustedes sienten que en ese volver no pueden faltar? ¿No? Que sí o sí tienen que estar. Eso para que lo vayan completando mientras seguimos charlando. Mientras seguimos hablando y en un ratito
vemos que fueron subiendo. ¿Cómo estamos hasta acá? Muy bien, muy bien. Preguntas, comentarios, anécdotas, algo que quieran comentar, decir. Vamos bien, vamos rápido. Ah, bueno. Eso, ¿ves? Eso era antes de la pandemia también igual, todo igual, ¿eh? Eso es característica, con es mucha energía como constitutivo. nos gusta a nosotros. Está bien, con energía, bien, nos gusta así. Bueno, qué suerte. Igual que voy a hacer un chiste malo, esto me va a entender Ale, esto es bien para pedagoga, Flor, ¿viste? Pueden hacer video y rebobinan y me escuchan 10 veces. Ese es un chiste de maldad. Digo, ahora voy a hacer el subtítulo, ¿no? Porque parte de los desarrollos de la tecnología educativa pensaban que si vos hacías un video y un estudiante tenía un problema de comprensión, estoy haciendo un chiste, ¿eh? Y tenías un problema de comprensión, ¿qué le decías al estudiante? Y mira el video de nuevo. Y el estudiante persistía con su problema, volvé a mirar el video, pero sigue teniendo la duda, volvé a mirar el video. Y eso es parte de como de la paradoja muchas veces en tecnología, ¿no? Que los desarrollos, digamos, no se trata de que vos repitas 10 veces en la misma cosa. Si no entendés algo, tenés que encontrar otra manera de explicarlo para que se entienda, no repetir lo mismo, porque está claro que ya no lo entendió la primera vez, la décima tampoco. Lo que puede llegar a pasar entre la primera y la décima es que te lo vomite de memoria, pero eso no quiere decir que lo haya aprendido. Bueno, vuelvo. Estoy acá, en los escenarios... Bueno, perdón, Verónica, pero eso es un suceso que pasa en la presencialidad también. Claro, sí, cuando te dicen, lo podés repetir, y lo repetís Y igual. repetís no igual. Yo me esfuerzo a repetir igual. Lee la página tal del libro, y bueno, es así, ¿no? Bueno, la pregunta del estudiante siempre es una enorme oportunidad para entender qué pasa por sus cabezas. Entonces, cuando hay una pregunta, lo más interesante es hablar de la pregunta. Y acá te hago una pregunta. A raíz de esto que es real, esta cuestión de no saber si está del otro lado el estudiante. Cuando vos estás en la presencialidad, tenés una visión, digamos, del grupo, una visualización de los gestos, de la gestualidad, de los comportamientos, que no la tenés en este medio, en este ambiente. Entonces, cuando vos no sabés esa dificultad, porque el alumno no te lo puede, o no lo sabe, o no lo puede expresar, ¿cómo se genera esa empatía que tanto haces alusión? Cuando hay... No creo que sea una dificultad, creo que es una condición de esta situación de presencialidad, pero a su vez con más anonimato que la clase multitudinaria, ¿no? De alguna manera. Ya, ¿sabés que en la conversación con distintos colegas han pasado... Che, yo sigo dando la entrada a todo el mundo, ¿no? Está bien eso, ¿no? Sí, esperá. No te preocupes que nosotros vamos haciendo eso, vos despreocupate. Te debe quedar alguno ahí en la discusión con varios colegas, vos sabés que algunos colegas vieron el efecto Zoom. No es justo en este caso para mí, porque yo en este caso estoy con una presentación y eso me ocupa el 95% de la pantalla. Y en este momento, para poder, los tengo a ustedes en el margen, los tengo de A4, entonces de vez en cuando voy viéndoles las caras para ver en qué andan, entonces sé quiénes están conectados, qué caras ponen, y los que no tienen nada, veo el nombre y nada más, ¿no? Pero hay algo que pasó con el efecto, ahí llego, pero un minuto, algo que pasó con el efecto Zoom, es que el efecto Zoom, que literalmente tenés todas las caritas acá, así, enfrente, ¿no? Es que algunos docentes valoraron mucho eso, porque decían que en la clase les costaba ver las caras de todos. Entonces, porque tenés que moverte, porque a veces le direccionás más la mirada a uno que a otro, que quizás estás caminando, entonces no ves a los que tenés adelante o los que tenés atrás, o que estás en auditorios muy grandes, entonces no llegás a ver a todos, y que el Zoom les permitía, mirá, al revés de lo que vos me estabas planteando, ¿no? El Zoom les permitía poder ver a todo el mundo al mismo tiempo, y eso les daba como una sensación de conexión mucho más alta que el de la clase, ¿no? Eso también tiene ahí algo interesante de cómo se relaciona y cómo camina cada uno la clase y cómo se vincula y demás. Pero una de las cosas que valoraban era que podían ver a todos en el efecto Zoom
podían ver a todos y que si no vos tenés que darte vuelta, o sea, que tenés que hacer unas cosas con el cuerpo que siempre dejás de ver a alguien. Igual aparece esto, ¿no? De la conexión, los docentes, los profesores, muchas veces piden el tema de la cámara, por supuesto, vamos a salir de la pedagogía del control, ¿eh? Vamos a intentar hacer un análisis que no tenga que ver estamos con... analizándolo desde otro lado, ¿no? Desde Exacto, control. sí, pido eso porque yo sé que también puede haber algo de eso, pero vamos a intentar mirar prácticas que son poderosas, inspiradoras, y digo, para que las otras se caigan solitas. Cuando uno trabaja con el tema de la cámara, muchas veces explica, muchos profesores se encontraron explicando por qué les resultaba importante verlos, ¿no? Y muchos profesores empezaron a trabajar con la cámara y con el cuerpo frente a la cámara. Entonces aparece, no sé, voy a contar ejemplos, cosas así que van a decir, esto yo no lo puedo hacer en la universidad, que no sé por qué, pero bueno, podría llegar a ser que eran encuentros en pijama. O sea, que no son todos los encuentros en pijama, hay un encuentro que es en pijama, ¿no? Entonces todos se encuentran en pijama, o encuentros en el lugar en el que estás, de encuentros destinados a donde vos estás estudiando, y hacer análisis que tienen que ver con la escena en la que vos estás estudiando, con los dispositivos que estás estudiando, o encuentros en donde se empieza a configurar, se empieza a trabajar con configuraciones distintas de grupo, algunos que tienen que ver con grupo completo, otros que tienen que ver con pequeños grupos, otros que tienen que ver con distintos momentos dentro de la franja horaria, con grupos más acotados, con momentos individuales, con instancias obligatorias, instancias opcionales. Momentos, también formas de conexión en donde no se daba solo en este espacio de sincronía. Se empieza a trabajar con hibridación, pero no presencial, virtual, que eso es lo interesante, es virtual. Entonces se empieza a trabajar fuertemente con las redes, como un escenario para poder capturar qué era lo que estaba pasando, porque muchas chicas, muchos chicos, no se sientan del todo cómodos de estar hablando en esta escena tampoco, o sea, les es similar a la escena de clase. Entonces, para poder ver qué era lo que estaba pasando, si estaban entendiendo, si se están pudiendo conectar bien, si les están prestando un dispositivo, si están compartiendo, si están cuidando al hermanito, o cuidando a sus hijos mientras están escuchando clase, o cocinando. ¿Cuántas veces vemos a nuestros estudiantes cocinando o haciendo algo mientras están en la clase? ¿No? Eso antes no pasaba, esa habitualidad empieza a formar parte de la clase, lo que haces es recuperarla, capturarla e intentar trabajarla como tema de estudio, y hablarlo, y en algunos casos generar instancias que son paralelas o complementarias de trabajo con esas personas. Nosotros en el marco de la materia, en el grado, tuvimos una situación muy dolorosa este cuatrimestre, que fue una chica que vivía con su hermana y con su padre, el papá se contagió de coronavirus y falleció, y la hermana de ella se deprimió mucho, estaba muy mal, tuvo un problema de trabajo y hizo un intento de suicidio. Y la hermana, que era la que estudiaba educación, la que nosotros teníamos de alumnas, nos decía que ella sabía que no tenía que, porque nosotras la llamábamos todos los días, ¿sí? O sea, ella sabía que no tenía que dejar la materia, porque la materia, miren lo que nos dijo, era su cable a tierra, era lo único que la mantenía como centrada. Pero ella tenía que hacerse cargo de su propio duelo con su papá, más la situación con su hermana, que había sido de intento de suicidio. O sea, que ella se estaba ocupando de su hermana, en el marco del aislamiento social y todo. Entonces, esa chica, ¿sí?, puede tener una trayectoria regular. No, pero para nosotras, para el equipo, no había ninguna duda de que lo único que importaba era que ella supiera que nosotras estábamos ahí para ella, y que la materia estaba para ella, y eso significaba a conversaciones por WhatsApp, que pudiera quizás entrar en el momento que pudiera, que el grupo supiera que tenía que alojar a su compañera para poder sostener su trayectoria, y eso era prioridad. Entonces, ahí es lo que yo digo, que hay algo de lo vincular, ¿no?, que se pone como en el centro. En otras circunstancias quizás ni nos hubiésemos enterado. Bueno, acá nos pudimos enterar, y acá era prioritario sostener su trayectoria. Era prioritario, pero no por su trayectoria, ¿sí? Porque la materia la puede hacer en cualquier momento, da igual, ¿eh? Lo que no aprendí ahora lo va a aprender después, lo puede leer sola, o sea, tampoco es, digo, el tema era que en la materia, la universidad, ¿sí?, era un espacio de conexión con el mundo que ella no podía darse el lujo de no tener. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era garantizar ese espacio de conexión, y esa era nuestra responsabilidad con ella y con todos. Se convierte en una relación mucho más humana y mucho más cercana.
Lo que pasa es que no es que es porque te pongan la cámara, es porque es esta cosa de decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Claro. Porque quizás vos tampoco sabes cómo resolverlo, pero quizás tu estudiante sí sabe cómo qué pedirte. Entonces, alojar esa escucha y de ver que te digan qué es lo que necesitan, y vos vas viendo, porque en realidad, ¿qué es lo que nos interesa? ¿No? Digo, por eso, la pregunta trascendente. Nosotros queremos que nuestros pibes y nuestras pibas aprendan. Definitivamente, ¿qué? ¿Qué queremos que aprendan? ¿La historia del campo? ¿Para qué? Digo, en algún momento dado la van a leer, la van a estudiar, y está claro que nos sirve, ¿no? Nosotros ahora tendríamos que estar todos rediseñando los programas de estudio, porque si todos los campos disciplinares tuvieron un proceso de rediseño de los campos por la aceleración digital y tecnológica en tiempos de pandemia, todos nuestros programas ya dejaron de servir. Hay algo que tenemos que hacer de revisión del currículum, en donde tenemos que impactar claramente qué fue lo que pasó con la pandemia en cada campo disciplinar. Además, hay que enseñar que los campos por sí mismos no generan una resolución sola, tenemos que enseñar en los bordes, porque si no ya tendríamos la vacuna, ¿sí? Tenemos que enseñar en los bordes, en los dilemas, en los conflictos que estamos enfrentando desde cada uno, desde nuestro lugar, para resolver los problemas. Entonces, enseñar los bordes, actualizarlos, enseñar a trabajar con otros campos disciplinares, que eso es algo maravilloso que pasó en pandemia, maravilloso, que en otras situaciones quizás no hubiese pasado, que empezaron a ver como marcos más flexibles, ¿no? Desde, por ejemplo, no sé, desde educación, ponernos en contacto con gente que trabaja en ciberseguridad. Yo digo los temas que yo manejo, ¿no? O empezar a trabajar con temas que trabajan temas de psicología, o temas que trabajan el tema del cuerpo, mucho más el tema del cuerpo por la situación de quietud, ¿no? Claramente, y eso entramarlo en la propuesta didáctica. O cuestiones que tienen que ver con cómo se configura el espacio, o sea, empezar a trabajar también con otros campos que te nutren la mirada de lo que nos está sucediendo ahora, en tiempo presente. Entonces eso también, y eso implicó que nos preguntáramos claramente, desde el punto de vista curricular, qué valía la pena que enseñáramos en estos tiempos, qué era efectivamente, porque el libro en algún momento lo van a leer, ¿no? La historia del campo de conocimiento en algún momento la van a abordar, la podemos poner en los videos, lo pueden hacer, pero el momento del encuentro sincrónico, con los hijos arriba, los que tienen hambre, la conexión que falla mal, el corte de luz, el no sé qué cosa, el dispositivo prestándoselo, ese momento, que lograste tenerlo delante tuyo, ¿qué querés que pase? ¿No? Y eso es lo que te vuelve a la pregunta trascendente, ¿no? Y en ese sentido es la construcción del vínculo, pero no es el vínculo solo terapéutico, aunque hubo algo de terapéutico, es el vínculo pedagógico, es la construcción de un vínculo pedagógico concentrado en ese reconocimiento de quiénes son, y el respeto, los que no quieren tener cámara, que no pongan cámara, los que no les gusta hablar, que no hablen, o sea, también empezar ¿por qué es obligatorio poner un avatar? ¿Cuál es el problema si les decís pone un avatar, hoy nos disfrazamos, entren todos en pijama, entren todos con sombrero, hoy todos estamos con fantasma, pónganse todos una palabra clave, cámbiense todos el nombre ahora con la categoría o con la idea que les resulta más interesante, no hay más Patricia, no hay más Ale, no hay más Gervasio, hay una idea. ¿Cuál es el problema si vos jugás con eso como parte de la clase? Después ponen la cámara, da igual, te ponen todo, porque después se encanta, o sea, ustedes saben que cuando ustedes generan una propuesta que los interpela, se enganchan en esa propuesta también y empiezan a generar también ellos tracciones de la misma propuesta. Entonces también hay que, por eso digo, salgamos de los paradigmas que tienen que ver con la asistencia, el control, la repetición. Si salimos de ahí y empezamos a mirar lo que realmente importa, nos vamos a dar cuenta que empiezan a aparecer un montón de cuestiones que podemos hacer con nuestros estudiantes para mejorar la propuesta. ¿Sigo un poco más? Sí, Perdón. por favor, sí, por a favor. ver, Dale. bueno, esto ya más o menos, a ver, paren. ¿Qué pasa con esto? A ver, mi máquina. Ahí va. Me voy a meter acá en lo didáctico. Ahora sí le voy a hacer caso a Ale, pobre Ale que me dijo, metétela. Ahí voy, ya voy. Me voy a meter un poco más en lo didáctico. Ahora sí es un ratito más de práctica, de mirar las prácticas de la enseñanza. Cuando nosotros miramos, de nuevo, qué fue lo que pasó, vamos a dar algunos ejemplos de cosas, ¿no? Empiezan a aparecer configuraciones flexibles de grupo. Vieron que nosotros en la universidad tenemos un formato súper tradicional,
que nos encorseta mucho, no sé cómo es en FADU, pero comunicación debe ser parecido a educación, que está el tema de la teórica, el teórico práctico y el práctico, ¿no? Y que eso no solo encorseta los cargos docentes, sino que además encorseta el tratamiento de los contenidos, los tiempos y la actividad. Bueno, nada, sobrevivimos a esa estructura generación tras generación. Bueno, en el tiempo de pandemia eso cambió, ¿no? Porque además no es recomendable que le digas, si vos dabas la clase de 3 de la tarde a 7 de la tarde, no es recomendable que le pidas a tus estudiantes que estén conectados de 3 a 7 sin parar y que quieras hacer lo mismo que hacías en lo presencial en el marco de lo virtual. Con todo esto que estuvimos hablando, con los líos de conexión, con la situación que no es de estudio, con los marcos de trabajo, con el cansancio que involucra el trabajo en el entorno virtual, etcétera, etcétera. No es recomendable desde un punto de vista didáctico. Ok, habiendo dicho esto, empiezan a aparecer entonces configuraciones, algunas que son como de revisión de la educación a distancia, ¿no? Nuestro país es pionero en el desarrollo de educación a distancia, es terrible los desarrollos que hay de educación a distancia, que podemos aprender muchísimas cosas, pero además también en recreaciones de lo que se podía plantear. Entonces aparecen configuraciones del tiempo que tienen que ver con configuraciones que son y de la sincronía, ¿no? El tiempo vinculado, primero, el tiempo no es el día de la clase, es el tiempo en donde uno empieza a jugar, por ejemplo, con ideas de la semana, los 10 días, como periodos, ¿no? Uno dice, toma 15 días en donde vamos a trabajar esta temática, 10 días en donde o la semana en la que vamos a tematizar y vamos a trabajar esto. ¿Por qué? Porque empezamos a entender que la forma de conexión con el conocimiento, con el contenido, tiene que ver con actividades que puedo hacer en esta instancia, así, en la sincronía, y que puedo hacer en otra instancia, que es la de la asincronía. En la sincronía, si hay momentos que tienen que ver con la sincronía tiene algo que es cómo vamos a hacer para que las personas puedan estar 40 minutos, 50 minutos concentrados, ¿no? Y que no se mueran. Ya ustedes deben estar muriéndose, alguno de seguro se paró, necesitó calentarse agua del mate, necesitó ir al baño, y yo no frené un segundo, ¿no? Pero forma parte de la realidad, la necesidad de poder moverse, de poder hacerse algo, etcétera, etcétera, porque no es lo mismo que la situación de estar en un espacio físico, es otro el escenario en el que estudiamos. Entonces, en el momento de conexión, ¿qué vamos a hacer para que esos 40 minutos, 45 minutos, hora, 3 horas, sean poderosas, ¿no? Pase algo en donde la gente diga, y che, valió la pena que me colgara de la antena de no sé quién y le pidiera el dispositivo no sé qué cosa para estar conectado en clase. Y esa es la propuesta que uno construye para el vivo, la propuesta que uno construye para el momento de encuentro. También sabemos que el contenido aparece en otras escenas, ¿no? Aparecen las redes, aparecen los materiales que los equipos docentes elaboraron para el trabajo asincrónico, aparecen las lecturas, aparece la propuesta de actividad. La propuesta de actividad tiene que ver fundamentalmente a que no se trata de tirar textos todos sueltos y agarrate y hacer lo que quieras en la semana, sino que nosotros, o lo que fuimos encontrando en las prácticas universitarias sobre todo, es que fuimos configurando la actividad como centro de la escena didáctica. Entonces, no era que la clase no existía, pero la clase no era solo el momento de encuentro sincrónico, era el momento de encuentro en vivo, que era un ratito, y era también una propuesta de actividad que entiende un tiempo más largo, una semana, 10 días, 15 días, un mes, y en esa propuesta de actividad, aparte de uno anclar con el currículum, relacionarlo con una lectura, piensa también en las actividades que los estudiantes hacían solos con el material y que podían hacer con otros, porque parte de lo que se intentó trabajar en escenarios de aislamiento social obligatorio era que los estudiantes se juntaran, no físicamente, que se juntaran a trabajar, o sea, romper, ese fue un compromiso social que tuvimos muchos docentes, que la gente se junte a discutir, a charlar, a negociar, y no importaba la calidad de la producción grupal. Lo que estábamos queriendo era que la gente trabajara con otros, o sea, poder trabajar con las cuestiones que tenían que ver con la soledad. Y qué mejor que una buena propuesta de estudio para poder trabajar con otros. Entonces, la actividad es la clase. Hay una propuesta que se despliega en un tiempo que es más largo, que no es el del lunes a la tarde o el del martes a la noche, que es más largo, que convive con otros tiempos, pero que está anticipado y en donde converge el material de estudio, materiales docentes elaborados ad hoc para poder favorecer y materiales de estudio, las actividades que hacen los estudiantes, las cosas que generan en las redes, el trabajo que hacen con otros, y los espacios de mentoría, seguimiento,
coacheo, la palabra que quieran, que los docentes íbamos haciendo mientras los estudiantes trabajaban. Muchos docentes trabajaron las redes como un escenario híbrido de la plataforma virtual. ¿Para qué? Para estar cerca. Para estar cerca, mandamos un WhatsApp, están trabajando. Muchos docentes improvisaron escenarios de Zoom, escenas de Zoom o de Meet, o de Hangout o de lo que sea, porque el grupo justo estaba trabajando y le preguntaban al docente si se podía conectar, y el docente se podía conectar, se conectaba, o docentes que generaban espacios de tutoría o de mentoría en horarios flexibles en donde decían, yo estoy, si ustedes necesitan algo, entran, si no, no importa, pero saben que yo estoy ahí. Entonces se empezaron justamente a generar escenas para estar cerca del proceso. Entonces ahí hay algo interesante, ¿no? La clase existe, pero existe en un tiempo y en un espacio que es otro. No es un tiempo solo dilatado y un espacio que es solamente digital. Es un espacio que es completamente híbrido, ¿no? Pero híbrido no por lo presencial y por lo virtual, sino por los distintos formatos. Ustedes están viendo otras medias justo, o sea, mejor imposible, ¿no? Es híbrido por los multiformatos y las multimodalidades de trabajo en relación con el espacio, y en un tiempo que convive con otros tiempos, ¿no? Y que uno además, ese trabajo sobre el tiempo era entre otras cosas porque sabíamos que cada uno iba a poder conectar en el momento que estuviera. Ahí hay algo interesante que nosotros veíamos viendo ya desde antes, que es, lo voy a decir feo, es horrible decirlo así, pero bueno, lo tengo que decir así, que es el conocimiento en góndola, ¿sí? Es espantosa la metáfora, pero es bastante literal. El conocimiento en góndola, ¿qué era? Lo voy a decir más lindo. El contenido on demand, o sea, es grandes volúmenes de conocimientos y de contenidos y de aproximaciones al servicio de, para que vos que decidas si querés hacer una maratón, si querés trabajarlo en un horario fijo, si lo vas a trabajar los fines de semana, si cuando tus hijos dejaron de usar Zoom para los encuentros con la escuela, vos podés conectarte y estudiar vos, etcétera, etcétera. O en el momento que vos no estás trabajando, conectarte. Entonces, lo que se genera desde las propuestas asincrónicas es la idea de góndola, ¿no? Te lo pongo a disposición, está a disposición, todo está a disposición, y vos vas autorregulando y autoadministrando esfuerzos. Entonces, hay una alteración de la práctica tradicional del tiempo y del espacio. Del currículum hablamos bastante. El currículum, volvimos a preguntarnos, ¿vamos a hablar de la historia del campo de la tecnología educativa o vamos a hablar de cómo afecta la pandemia a las prácticas tecnológicas en las escuelas hoy? Y bueno, díganme ustedes qué es más interesante, que enseñemos en la universidad, en nosotras, ¿no? La historia del campo la leerán en el libro de Ponce en algún momento dado, o haremos un video, hacemos un video y se terminó, y lo verán en el video. Pero hablar de cómo los tecnólogos nos estábamos inscribiendo en las escuelas, en las prácticas docentes, qué era lo que les estaba pasando a los docentes, cómo los directivos estaban cambiando sus maneras y sus modelos de liderazgo institucional, cómo las escuelas colaboraban, qué pasaba con las políticas, qué pasaba con la conectividad, cómo había una intervención que fuera genuina desde la tecnología educativa. La única manera era contar lo que nos estaba pasando hoy, y eso era el currículum. Currículum, entre otras cosas, que no lo pudimos planificar, ¿sí? Nosotros habíamos presentado un programa en marzo, y a los 15 días el programa había cambiado por la realidad, ¿sí? Y esa fue una decisión epistemológica. Podríamos haber enseñado lo que habíamos planeado. Decidimos que no correspondía, ¿no? Entonces, ahí hay algo que si no se hizo, creo que hay que plantearlo, pero hay algo obvio, ¿no? Si los campos de conocimiento cambiaron, el currículum también tiene que cambiar. Entonces, ¿cómo uno alberga? Y además sabíamos, en el caso de la escuela, es distinto ahí universidad y escuela, pero en el caso de la escuela, para mirar un poco el sistema, los chicos, las chicas, tienen menos tiempos de conexión. Entonces, cuando vos conectabas a los chiquitos, ¿sí? Estoy hablando de sus hijos, ¿está bien? O de sus nietos. Cuando vos conectabas a los chiquitos, a las escenas del Zoom y todo eso, ¿cuántas escenas de Zoom piensan que pueden tolerar los chicos por día? ¿Sí? Los chicos pueden estar jugando con los videojuegos o conectados ellos jugando, es otra cosa, pero escenas de clase, de Zoom y después de trabajo con plataforma, ¿cuántas horas creen que es tolerable? Son muy pocas. Entonces, no era que estaban desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde o hasta las 4 de la tarde conectados, eran 3 Zoom de 45 minutos, o uno de 45, uno de 20 y 2 de 10. Y en esos minutos, en ese encuentro en vivo, tenía que pasar algo relevante. Entonces, cuando uno se pregunta qué es eso relevante, vuelve a hacer una pregunta sobre cuál es el contenido que queremos poner en cuestión. Y el contenido pueden ser competencias, pueden ser informaciones, pueden ser habilidades, pueden ser construcciones intersubjetivas, no importa, no estamos discutiendo eso ahora, pero lo que vuelve es de qué vamos a hablar en ese momento. Entonces el currículum
empieza a aparecer una idea de currículum. Mariana Mayo dice currículum minimalista, que es una idea interesante para mí. La idea del minimalismo tiene que ver con esta idea de capturar, como son nuestros, con los que no nos vamos a ir a dormir tranquilos si no sabemos que de alguna forma lo trabajamos. No quiere decir que lo hayan aprendido, pero que alguna forma provocamos de trabajo, que si no, no nos vamos. ¿Cuántos son esos tópicos? ¿10? 12, 14, 7, bueno, fue la conciencia, capturar la conciencia de ese currículum centrado, actualizado, comprometido con la humanidad y con el tiempo que nos estaba tocando, comprometido con la comprensión de la pandemia en cada uno de los campos de conocimientos, comprometido con los procesos de aceleración digital en cada uno de los campos de conocimiento, comprometido con la búsqueda de soluciones, porque claramente una de las cosas más importantes para enseñar a nuestros estudiantes tiene que ver con las habilidades de pensamiento, ¿no? Porque va a haber muchos problemas. Este fue un gran problema que nos tocó como humanidad, pero cuando nosotros decimos a nuestros estudiantes que las cosas no son automáticas, que hay consecuencias de lo que hacemos, que la práctica profesional es compleja, que hay un montón de cosas que uno tiene que andamiar, bueno, claramente este fue el momento de poner todo eso que decimos en práctica y entrenar habilidades, competencias y conocimientos que permitan procesos de resolución, de creación, de transferencia, de empatía para resolver situaciones complejas. La otra cuestión que quedó alterada tuvo que ver con la regularidad. La regularidad es como de los corsets que tenemos, ¿no? ¿Qué es un estudiante regular? Un estudiante regular, no sé, supongo que allá es parecido que acá en la UBA, es un estudiante que cumple el 75% de asistencia en clases teóricas y teóricas prácticas, y si quiere promocionar tiene que tener el 80, y si no, con menos de 70 tiene que ir a final, y bueno, eso es regular, ¿no? Entonces, la regularidad, ya todos veníamos viendo que eso ya era insostenible, porque nuestros estudiantes trabajan, por un montón de situaciones cada vez era más complicado el temita de la regularidad, pero nadie hablaba de ese tema, porque es un tema medio incómodo. Bueno, la pandemia nos lo puso de nuevo adelante, y a nadie se le ocurre pensar que la regularidad, ¿no?, tiene que ver con el estudiante conectado, ¿no? Porque sabemos que hay problemas de conexión, hay corte de luz, que tenés que compartir el dispositivo. Si sabemos todo lo que dijimos, está claro que entonces no puede ser que si una persona no se conectó las 10 veces, vamos a decir que no está regular. Entonces empiezan a aparecer otras visiones en relación a qué se considera un alumno regular, porque además nos interesaba que nuestros alumnos fueran regulares porque no queremos que se vayan, queremos que terminen, que no se vayan de la universidad. Queremos que estén en la universidad porque es su lugar. Entonces, esta revisión de qué significa, o sea, no solo qué es clase, qué es docente, cuál es el espacio, cuál es el diálogo, sino también qué significa estar regular, qué significa ser regular. Entonces, esta idea de alteraciones empiezan a aparecer en un montón de escenas, algunas de los ejemplos que les estuve diciendo. Y aparece como segunda constante, o sea, la primera constante que quiero tomar es esta idea, la de alteración en el proceso. Y la segunda es de tecnología. La tecnología, hasta antes de la pandemia, podríamos decir, no puedo decir que no había tecnología educativa, porque eso sería mentir vilmente y no es cierto, pero los procesos de aprobación, de apropiación o de integración de tecnologías en la práctica de la enseñanza eran costosos, seguían siendo muy costosos, ¿sí? O sea, era muy costoso la inclusión de redes, la inclusión de formas expresivas con tecnología, la inclusión de multimodalidades, de gamificación, de trabajo con transmedia, de trabajo con, no sé, con propuestas más autogestionadas. La verdad es que era complejo ese trabajo. No digo que no había, había, pero era complejo, había muchos nichos todavía en donde había una práctica como que no, y entonces uno seguía pensando que los procesos de transformación educativa venían de la mano de la tecnología, porque encontramos en las tecnologías algunas cualidades como herramientas de la cultura, ¿sí? En esos términos, que ponen en juego cuestiones que son interesantes favorecer en los procesos de comprensión de los estudiantes. Con la pandemia, la tecnología fue nuestra arquitectura base. O sea, tuvimos que construir escenas de aula en el marco de las tecnologías, ¿no? Y en el marco de la conectividad, y con todas las dificultades y toda la disparidad de situaciones que fuimos contemplando, ¿no? Pues sabemos que hay chicas, chicos que se conectaban
un día a la semana, o que solamente lo podían hacer por celular, o que no tenían el ancho de banda que necesitaban para algunas actividades, o que había que hacerle llegar un material impreso también, o sea, con todas las situaciones que fuimos albergando para poder revisar estas cuestiones. Igual hay un encuadre que tiene que ver con la tecnología ocupando una constante, una zona importante en el desarrollo de la propuesta. Entonces, en algunos casos, tuvo que ver con su uso, ¿sí? Muchas instituciones educativas empezaron a usar plataformas, por ejemplo, o muchas instituciones empezaron a hacer encuentros en Zoom y se dieron cuenta que estaba bueno, por ejemplo, conectarse con gente de otros países o con especialistas que viven en otro país y que nunca jamás en la vida van a poder venir y viajar, no por la pandemia, por un montón de cosas, y que es re fácil conectarlos al aula, que estén en una conversación con sus estudiantes durante 20 minutos, o que pueden trabajar en colaboración con otras instituciones, cosas que ya sabíamos que podían pasar, pero no habían explotado. Y empiezan a explotar en el marco de la pandemia. Hay experiencias impresionantes de escuelas trabajando con artistas de todo el mundo, artistas que abrieron sus obras y sus técnicas para trabajar con los estudiantes, estoy hablando de estudiantes de escuelas, no estoy hablando de universidad, con un nivel de expertise, chicos de distintas edades, y que generan obras, o relatos, o obras plásticas, o música vinculada a producciones que tienen que ver con la pandemia. Los artistas conectados y conectando escuelas de distintas latitudes en relación con la producción de una obra. O sea, hay experiencias terribles que pasaron en estos tiempos que sería muy doloroso no capturarlas y que sigan sucediendo. Pero empiezan a aparecer estas ideas, ¿no? La idea de una tecnología que actúa como una interfaz, que humaniza, en donde con los docentes empezamos a trabajar el tema de la voz, el tema de los gestos. Hay docentes que se compraron, por ejemplo, sillas, o que usan sillas, yo no porque uso una silla espantosa que en cualquier momento me va a quedar quieta, pero hay unas sillas en donde empiezan a usar el movimiento, las de rotación, y dan vuelta, y hacen, o sea, escenifican, empiezan también a ponerle el cuerpo a la escena esta escena quieta, ¿no? En donde vos ves en la pantalla, pero empiezan a entender de qué manera la voz, los gestos, acercarse a una pantalla, alejarse de la pantalla, trabajar con la imagen facilita un proceso de conexión. Y piden también lo mismo, ¿no? Ayudan a los estudiantes a humanizar también esa instancia. Una tecnología además humanizada ¿en qué sentido? Humanizada en el sentido de que reconoce las distintas maneras en las que nos conectamos. Tenemos a algunos estudiantes que les encantan los memes, estudiantes que les encanta hacer TikToks o Instagram, estudiantes que son muy activos en las redes, estudiantes que les gusta más escribir y tienen otro tipo de lógica, estudiantes que pueden producir documentales. Entonces las propuestas, en el diseño de la propuesta, empieza a aparecer trayectos flexibles en donde vos te vas conectando con la producción en relación con tu estilo cognitivo, o en relación con el tipo de actividad que a vos te resulta más interesante para abordar el tema. Y eso se alberga en el marco de la actividad. Entonces la humanización también tiene que ver con esta idea tan simple de reconozco cuál es tu estilo, cuál es tu gusto, de qué manera te sentís cómoda para abordar el contenido, y genera una propuesta a partir de la cual vos podés expresar esa manera en la que comprendés el tema o estás trabajando el tema. Inmersivas tiene que ver con tecnologías vinculadas al sumergirse en una experiencia. Entonces aparecen con mucha fuerza la gamificación, como ejemplo. Esa es la más fuerte, ¿no? Todas las secuencias que están gamificadas, los encuentros centrados en juegos, el uso de un montón de plataformas, aparecieron miles de plataformas que te gamifican propuestas de desarrollo de contenido. Entonces vos vas trabajando no solo en trayectos con desafíos, trabajás en una propuesta gamificada, sino que además podés construir una narrativa, interpelar al estudiante en un rol, pueden armar grupos, podés hacer escape room, podés hacer un montón de situaciones que te permiten trabajar en la escena del conocimiento, los contenidos que vos tenés que hacerlo, pero con escenas que desde el punto de vista de la tecnología son atractivos. Flexibles, bien, tiene que ver con esta idea, no todo es obligatorio, no todo es optativo,
puede haber varios trayectos, vos podés ir eligiendo, podés entrar por acá, podés entrar por allá, podés decidir hacer esto, podés otra. Entonces empiezan a aparecer propuestas muy complejas en ese sentido. Bueno, esto es obligatorio, pero esto es opcional. Y esto tenés que elegir de entre estas tres alternativas una de estas. Entonces la propuesta se vuelve compleja y vos vas haciéndote cargo del proceso, en ese sentido, ¿no? Vos vas como también armando de qué manera querés conectarte. Lo colectivo tiene que ver con las dos cuestiones que hablamos antes. Uno es el reconocimiento de los procesos de expresión en el marco de las redes, en el marco de las tecnologías, de las apps, ¿no? O de los entornos que facilitan la colaboración, desde un Google Docs, un Jamboard, hasta, no sé, hasta el Padlet que hicimos recién, o hasta otras escenas mucho más sofisticadas de elaboración a través de redes, pero además tienen que ver con esta necesidad de que nuestros estudiantes estuvieran conectados, que no tuvieran trayectorias individuales, ¿no? De ponerlos a trabajar en grupo, de ponerlos a trabajar cooperativamente, de ponerlos en un diálogo necesario con el otro, que los sacara un poquito del encierro y los conectara, a pesar del encierro físico, intelectualmente y emocionalmente. Y expresivamente también es esta idea fuerte de reconozco que cada uno de nosotros somos únicos como personas, a algunos nos gustan los dibujos, a otros nos gustan los textos, a otros nos gustan las estadísticas, a otros nos gustan las redes, a otros nos gustan más agarrar un libro o trabajar con un libro. El tema es que la propuesta albergue diversidad cognitiva. Albergue diversidad cognitiva es que vos puedas acercarte a ese contenido desde tu unicidad, porque la propuesta didáctica abrazó esa unicidad. Entonces lo que abrió fue la posibilidad de que no solo puedas acceder a contenido de distintos formatos, y están en transmedia, mejor imposible, sino que además las producciones estudiantiles respondan a distintos formatos, no formatos unívocos. ¿Esto venía pasando antes? Sí, venía pasando antes. ¿Explotó ahora? Explotó ahora. ¿Debería continuar? Bueno, creo que este es el gran tema. Muchas de estas cuestiones deberían formar parte de la pospandemia, deberían formar parte de la revolución educativa, ¿no? De esa revolución de base que es cognitiva, que es social, que es digital y que debería ser educativa. Entonces cuando decimos volver, ¿no? ¿A qué escena queremos volver? O sea, realmente necesitamos teóricos prácticos y teóricos prácticos hacinados, o la gente muerta de hambre corriendo del trabajo hasta la universidad para estar hasta las 11 de la noche, no sé, ¿a qué queremos volver exactamente? ¿Qué es lo que queremos efectivamente que pase? ¿Cómo vamos a pensar la regularidad? ¿Cómo vamos a pensar la centralidad? ¿Cómo vamos a pensar la actividad? ¿Cómo vamos a pensar que los vamos a reconocer en sus producciones, en sus abordajes? ¿Que vamos a habilitar trayectorias múltiples? Bueno, estas son algunas de las preguntas que quedan instaladas. Entonces, como para sintetizar, ¿no? Vuelvo a estas ideas que estuvimos hablando antes, se reconcibe el tiempo, la actividad es la que estructura, el aula sí existe, pero no es el aula tradicional, aunque algunos extrañamos el aula. Encarnar la experiencia es mirame y te veo, las dos cosas, o sea, sabe que estoy acá, que yo también tengo un mal día, que mi hijo pasó por atrás hace un rato, y yo ya estaba nerviosa que no pasara en calzoncillo. Estaba dando clase y estaba nerviosa que no pasara en calzoncillo, porque como hace calor, capaz que se desviste y pasa. Y tiene 15, entonces bueno, me puede llegar a pasar cualquier cosa, no importa. ¿Esto hubiese pasado en la facultad? Nunca, jamás. Pero como yo ahora estoy en mi casa, también eso. Entonces, contarles esto también tiene que ver con, bueno, esta soy yo soy mamá, tengo dos hijos, uno es adolescente, compartimos dispositivos, nos pasan un montón de cosas y aún así intentamos avanzar y crear propuestas de nuevo tipo, y a ustedes también les pasan cosas. La idea de no revolear cosas es no tirar las cosas así, sino armar un contexto de actividad, armar una propuesta, el centro puesto en la actividad, y la actividad como construcción didáctica, y encarnar en el sentido de entender cómo nos expresa, cómo nos representa, y cómo expresa y representa a los estudiantes. Hay algo que no quiero no contarlo, que quiero ponerme en esta filmina, quiero hacer solo foco en estas dos cosas, en dos palabras: solidarias y codiseño. De codiseño hablé bastante, que es esta idea de que uno construye la propuesta preguntándole a sus estudiantes también cómo lo quieren abordar, cómo lo quieren hacer, cómo les parece que lo podemos trabajar, cómo se puede evaluar, si podemos trabajar con alguna rúbrica, si trabajamos junto a la rúbrica y hacemos una autoevaluación, o hacemos una evaluación entre pares, si
si prefieren utilizar redes para hacer alguna cosa, o si prefieren utilizar determinada tecnología en vez de otra para otro, o de qué manera podemos hacer algo que antes lo hacíamos en la clase, pero trabajarlo con la tecnología. Por ejemplo, en FADUCE, que se pasó de algunas prácticas de taller a trabajar mucho con una aplicación que se llama Miró, y que aparentemente está generando escenas del trabajo que son hasta incluso más interesantes que en la enchinchada, porque uno puede trabajar con varias capas, se puede llevar y traer, y eso en el escenario físico jamás hubiese podido pasar. Entonces también ahí hay algo de estar sensibles y capturar. Eso vamos a vincularlo a la idea de codiseño. Pero hay algo que pasó fuerte, que es el tema de aulas solidarias. No lo vi tanto en universidad, lo vi poquito en universidad, lo vi más en la escuela, y creo que esta es una gran invitación, que es que lo que se produzca le sirva a alguien, sea para alguien, ¿no? Por ejemplo, algunas instituciones que trabajaban con proyectos de Media Lab se pusieron a trabajar en prototipos de mascarillas y de piezas para respiradores. Y eso significó no solo imprimirlas, ¿sí? Porque quizás el recurso te lo ponía una empresa. El tema era el diseño, la investigación, en algunos casos fue la investigación también de la patente, de ver si funcionaba, con qué características podía llegar a funcionar. En otros casos tuvo que ver con elaborar propuestas para otros chicos y otras chicas que no accedían en determinados escenarios de digitalidad. O elaborar propuestas para más chicos, ¿no? Niños más grandes que elaboraban propuestas para más chicos y generar ayudas y andamios para niños más pequeños, ¿no? O con actividades que fueran para más pequeños. En otros casos tuvo que ver con pensar proyectos. Nosotros en la materia trabajamos con Laura Penaca, que es referente en el Ministerio de Educación, en los temas de educación secundaria. Nos pusimos en contacto con ellos y una de las cosas que hicimos fue elaborar con los estudiantes una serie de recomendaciones que pudieran darse en el marco de las políticas, se le pudiera ofrecer a Laura como un marco para pensar propuestas de tecnología educativa en el sistema. Entonces nos pusimos a trabajar en un proyecto de elaboración de políticas. Por supuesto, para eso salimos a ver qué era lo que pasaba, entrevistamos gente, contamos experiencias, hablamos con Laura. Laura vino a un encuentro sincrónico y nos contó cosas que les estaban sucediendo y preocupaciones que se tenían desde el Ministerio de Educación de la Nación, los problemas que estábamos enfrentando. Le presentamos los resultados también a Laura Mares, que es la responsable del Plan Manso. O sea, nos pusimos en una actitud de desarrollar un contenido que pudiera llegar a algún lugar más afuera del aula. En ese sentido quiero tomar la idea de solidaria. Es una gran oportunidad para desde las propuestas educativas, desde las propuestas didácticas, hacer algo para otros y aprender mientras hacemos algo para otros. Estos son tiempos que es necesario volver a conectarnos con nuestra humanidad, ¿no? Digo, Franco Berardi, plantea con mucha fuerza una idea que es que frente a las preguntas de muchas personas, de si vamos a salir de la pandemia, cuándo vamos a salir de la pandemia, y cómo vamos a salir de la pandemia, Franco Berardi propone pensar que en realidad el problema no es la pandemia, nosotros lo que estamos transitando es un tiempo de mutación. Lo que estamos pasando es una mutación, ¿no? Es un tiempo de mutación, no vamos a salir. La pandemia es esto, es esta mutación que como humanidad estamos transitando. Y es una mutación que se da en el plano de la cognición, que se da en el plano epistemológico, que se da en el plano social. Entonces, esta mutación ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿Qué tipo de humanidad va a construir? O sea, ¿qué tipo de humanidad vamos a evolucionar? Y acá hay escenarios más duros, más críticos, más desesperanzadores y otros más esperanzadores. Pero creo que lo que es interesante del planteo de Franco Berardi es esto, ¿no? Si estamos viviendo una mutación, ¿qué tipo de oportunidad nos ofrece esta mutación? Para generar ¿qué? Reconociendo que vivimos también en contextos terribles de desigualdad y de desigualdad que es estructural. Entonces, las mutaciones ¿hacia dónde van a ir? Entonces hay una invitación fuerte también en el plano de las políticas, ¿no? A crear nuevas institucionalidades y nuevas condiciones para que estas mutaciones, que ya sabemos que son cognitivas, que ya sabemos que son tecnológicas, que ya sabemos que son epistemológicas, también lo sean en términos sociales y políticos. Llegó el momento. ¿Qué hora es? A ver, vamos a hacer una pequeña actividad. Lo que les quiero proponer, si les parece bien,
si les parece bien, es hacer una actividad en grupos, así después yo los puedo también escuchar un ratito a ustedes, y que en pequeños grupos que vamos a organizar al azar, o en algunos grupos que vamos a organizar al azar, se tomen entre 5 y 7 minutos, 5 y 7 minutos, para imaginar, tenemos un montón de gente del área de FADU, que es un lujo trabajar con gente así, para mí, por lo menos me encanta, porque pueden prototipar, ¿no? Entonces, para imaginar el aula de la pospandemia, ¿a dónde queremos? O sea, ¿cuáles van a ser nuestros principios esenciales o nuestras cuestiones innegociables en esa educación pospandémica? ¿Hacia dónde es que vamos? No solo hacia dónde volvemos, ¿hacia dónde es que vamos? Entonces, de algunas de las cosas que yo les estuve presentando, que es algo de lo que les estuve presentando, la terrible experiencia que ustedes tienen y todo lo que ustedes vivieron, bueno, intentar tejer escenarios posibles y construir desde ahí, escenarios didácticos. Entonces, consigna concreta, en pequeños grupos vamos a discutir escenas o prototipos o principios o ideas claves que ustedes quieren que haya en el aula universitaria, en las propuestas de enseñanza universitaria en un escenario de pospandemia. Nos vamos a poner en un escenario de futuro, ¿sí? En un escenario de dónde queremos que la educación vaya. ¿Cuáles van a tener que ser esas ideas, esos principios? ¿Se entiende la propuesta? Te consulto, más o menos, nosotros tenemos la posibilidad de hacer la división automática de los grupos. Sí. En grupos somos 37, ¿de cuántos integrantes por grupo querés que trabajen? Y podemos hacer de a 5, así pueden escucharse, porque no tenemos tanto tiempo, algún grupo va a ser de 6. Perfecto. No hay problema, pero podemos hacer 7 grupos de 5 y meter 2 en otros. No me sale la cuenta rápido, pero ya me entendieron, ¿no? Yo pido que yo pongo en 7 y divide. Dale, y ahí se divida. ¿Se entendió la consigna? Sí, perfecto. Bueno, sí. ese Después volvemos. Aclará que después el grupo volvemos. que quiera dibujar, dibuja. El que quiera escribir, escribe. El que quiera hacer un microvideo, hace microvideo. El que quiera hacer un boceto. El tema es esto. ¿Qué, Ale? Avisá que volvemos a encontrarnos todos. Para que no estén- Sí, volvemos acá, ¿eh? Volvemos En acá 7 y el grupo minutos. muestra. O tiene que contar. Lu, volvamos automáticamente. ¿En 7 minutos, Verónica? 7 minutos. Dale, Ya, así. dale. 1, 2, 3, ya. Ahí voy. Ahí está. En 7 minutos yo le pongo en las opciones que tengamos que volver. En 7 minutos. Sí. Vamos a ponerle 8, así se conectan un toque. Dale, perdemos segundos. Dale, todo bien, está todo Ahí bien. está. Listo, tienen que aceptar todos la derivación. Vamos. Perfecto.